Irrumpe en el silencio una presencia vibrante, una mujer de alados vestidos y cabellera suelta que trae la poesía en sus manos y en su voz. Ella es la juglaresa de Colombia, Marga López Díaz. Oriunda de La Ceja, Antioquia, esta poetisa se reparte en alma y cuerpo entre Cali, Roldanillo, Buenaventura y Cereté, Córdoba, sus 4 hogares. En la adolescencia comenzó a inquietarse por la imagen, la metáfora y el verso. Se dedica a los talleres de poesía, sobre todo con niños y adultos mayores. Le gusta adentrarse en las veredas más apartadas de la urbe, pues sabe que ahí se encuentran los más grandes poetas, los niños. Se le puede ver en Cali con su taller a Luna, en la Biblioteca del Centenario, o en el Encuentro de Mujeres Poetas, en el Museo Rayo de Roldanillo. En estos encuentros, la poeta enseña acerca de la filosofía de la poesía, lo que llama a esa profundización en el hecho poético como inmersión en lo sagrado. La poesía de Marga López navega entre la lucidez y la alucinación, evocando la naturaleza, la vida y la muerte, llega siempre a ese tinte místico. Su verso es libre, lo usa como un viaje a otros tiempos, los habita y los siente propios. Busca en el poema no la novedad, sino un regreso a los orígenes. La Grecia helénica es un tiempo predilecto, donde goza y se siente un ateniense más, con diadema de laurel y mirto. Su obra se ha recogido en diversas antologías: Al ojos de transparencia de 1989, Murumsamás de 2005, donde se encuentra su célebre poema El hallado, Morada de Sibilas 2009, La nave de Nausicaa 2011, entre otros. La mayor parte de su trabajo se compone de sonetos, cuentos y poemas en verso libre. Ahí condensa su devoción por la historia, el arte y la música. Su carrera en el periodismo ha sido amplia y prolífica. La radio es una de sus pasiones, otra forma de llegar a los corazones de la gente. Cree firmemente en la poesía colombiana como una poesía universal. Se debe a maestros como José Asunción Silva, Porfirio Barba Jacob y León de Greiff. Ha obtenido mención de honor en el concurso de poesía Psychoalt de Salzburgo, Austria, en 1994, y en el primer concurso Aldea Poética otorgado por Gloria Fuentes en Madrid en 1996. Maestras como Marga López nos inspiran a entrar en la poesía como un estilo de vida, una búsqueda de libertad, un camino de bienobranza, tejer la palabra, darle una forma nueva al lenguaje, como ella dice, para entrar en el umbral del misterio. Yo estoy haciendo un libro, pienso hacerlo como de 21 poemas más o menos, van 10, y estoy bastante, pues, diría la palabra, encantada con ese trabajo. Me surge a raíz de una lectura de la Odisea, una lectura antigua de la Odisea, y una fascinación por un personaje de la Odisea, que es Nausicaa, de la isla de los Feacios. No sé, pues, qué pueda significar Nausicaa en este instante para mí. Le voy a ir descubriendo sus símbolos. Nausicaa es la mujer que se queda en el palacio del rey. El rey Alcino le dice a Odiseo, también llamado Ulises, le dice: cásese con mi hija, quédese acá. No saben aún que él es Ulises y se irá a buscar a su Ítaca. Entonces, él le dice: no, me debo ir a ver a Telémaco, a Laertes, mi padre, a Penélope. Pero Nausicaa me llama la atención porque se enamora de Ulises, quien viene de un sueño, de un naufragio. Se enamora de él, pues claro, Atenea, pues los presagios de Atenea hacen que todo suceda. Y esos mitos griegos pues son muy actuales, muy actuales. Si leemos, vamos a la Ilíada a leer cómo Príamo le pide a Aquiles el cadáver de su hijo Héctor, pues es igual a lo que vivimos en este instante. Son escenas iguales. Homero de todas maneras nos hace un poema con casi 3000 años de verso que nos conmueve muchísimo. Cortázar decía que leyó la Ilíada a los 11 años y aquellas batallas y aquellas luchas lo tenían tan encantado en el ático de la casa que no bajaba ni a comer. Algo pasa. Yo ahora estoy con un amor muy grande por otro hombre que se llama Don Miguel de Cervantes. Aquí en estos 400 años, volviendo a leerme El Quijote con la gente de mi pueblo en el parque, es simpaticísima la novela,
porque el señor está casado y le dice a Lotario, su amigo, por favor, mira, yo quiero probar que mi esposa me sea fiel. Tú vas como mi buen amigo y tratas de conquistarla, que ella te dirá que no. Bueno, no cuento más, pero leer a Cervantes, una novela entre novelas y entre novelas y no, eso es una dicha. Pero volviendo a Nausicaa, que es mi personaje preferido, lo que quiero hacer es lo siguiente. Era algo ridículo, absurdo, que un navegante muriera en la cama, pues eso es un absurdo, ¿no? Pues ¿cómo va a morir Ulises en la cama? Pues eso no tiene sentido. Tiene que morir en el mar, es obvio. Recoge Dante una leyenda medieval, en la cual se realiza lo que estoy haciendo. Él llega y le dice a sus marineros viejos, vámonos muchachos, qué papá, qué hijo, qué Penelopita, nada. Nos vamos para el mar y vamos a atravesar, hombre, el Mediterráneo es un mar pequeño, un mar seguro, un mar tontico, es un mar bobito, al lado pues del gran mar de la muerte, que es el Atlántico. Entonces, se pasan las columnas de Hércules, ahora llama Estrecho de Gibraltar, que Ulises se va con sus marineros y pasa el Mediterráneo para salir al mar de la muerte, que es el mar del enigma, que es el Atlántico que no se atraviesa. Entonces, claro, no voy a contar cómo la muerte de Ulises, váyanse a leer la Divina Comedia, que es rico en ese infierno, pero es muy simpático cuando Dante le dice a Virgilio le dice, no, yo hablo con ellos porque tú no puedes hablar con ellos como yo. Como Virgilio está enamorado de Homero, pues perdidamente, entonces Virgilio habla con Ulises y le pregunta, ¿cómo murieron ustedes? Ah, no, es que nosotros, pues, entonces ahí sigue la historia. Mi creación personal es que Penélope no se mueve de la cama, ella se queda allá, pero mi creación personal es pensar que Nausicaa, que vive en un pueblo, en una isla de constructores de barcos, y que es una Nausicaa, que significa la quemadora de naves, ella sí se va a acompañarlo en ese viaje, se va detrás. Nausicaa dice, yo me voy como sea, yo persigo a ese hombre para verlo un instante antes de morir y nada me va a detener. Ni la aureola que mi padre lleva, al sino viene de una voz sagrada, ni la ternura que a mi madre eleva, arete en el donaire fue engendrada, ni la fidelidad que al árbol deba, ni la cítara en ave liberada, ni la viña que el alma me renueva, ni el río de lavar en la ensenada, ni esta isla, mi tierra bendecida, ni los barcos de piedra en el castigo, ni el temor a la húmeda salida, serán el bien de la vejez abrigo. Hoy me llama el amor, y en la vencida sola mi nave se hundirá conmigo. Quisiera aprovechar la entrada a Nausicaa para que Marga nos hable del acto, que ella todo el tiempo está en la reflexión alrededor del acto de la creación artística y que ella lo vive como un viaje. Por eso le interesa Magallanes, por eso le interesa Marco Polo, por eso se va a la Odisea, por eso se enamora de Nausicaa. Entonces, pienso que todo el tiempo estás merodeando con esos temas, el gran tema que es la literatura como un viaje. Cortázar habla de que el poeta es ucrónico, no en el sentido de la inmortalidad y de que será famoso en el tiempo, sino en el sentido de que vive otros tiempos, vive unos tiempos superpuestos de la realidad. Es una pasión. Yo quisiera ahora, por ejemplo, ir a visitar a una mujer, la tengo muy visionada, 30.000 años atrás. No tengo más allá de 30.000 años un viaje como al tiempo de la invención del fuego, por ahí 300.000 años no lo tengo tanto. Pero esa mujer está en una cueva de una región que se llama Zelanda, que está en antiguos lugares de Francia, cuando Francia no era Francia, bueno, esas tierras de Europa con las cuevas de Lasconio, Rufiñac, me encantan esas grutas para conocimiento. Quisiera pensar que podía pensar una mujer 30.000 años atrás en esa gruta, en un encierro hacia el cosmos. Me interesa mucho el asunto de lo del universo. Estoy ahora apasionada estudiando astronomía para legos. No tengo conocimientos científicos, como dice, pero la poesía para mí puede traspasar la ciencia en el sentido de una imagen y una visión mucho más profunda.
Por ejemplo, los hermanos mayores aruacos tienen ideas de energías y materias luminosas y oscuras antes de que los científicos hace 20 años lo dijeran. Como ustedes pueden ver, Marga está tocando un asunto que es esencial, es decir, el arte y la poesía en sí misma no tiene sentido si no es capaz de merodear el milagro, si no es capaz de instalar la desconexión y poner al creador y al que lea al creador a habitar un universo tan real como el otro. Y por eso lo que nos toca a nosotros es como meternos en el oficio, adquirir las destrezas, jugar con el lenguaje, para que él nos propicie de tanto en tanto la entrada a ese misterio, donde ya no cuenta la destreza, ya no cuenta el aprendizaje, sino que cuenta la capacidad que tengamos de despojarnos. No importa ni el lenguaje. Uno sabe que no alcanzará jamás las alturas literarias de ciertas mujeres. Voy a hablar de mujeres. No alcanzaré jamás la Szymborska, por ejemplo, ni alcanzaré las alturas de la Pizarnik o de Meira del Mar, por poner, o de Matilde Espinosa. Pero muchachos, no es el lenguaje, ya uno se va del lenguaje, porque el lenguaje no alcanza. Para mí, la visión, mientras estoy escribiendo el poema, es lo que me importa. Ese zaguán al que sol le entra 2500 años atrás, en Atenas, mientras estoy allá y estoy en el ágora, o veo un zaguán por el que salgo con un sol de las 9 de la mañana, que se me quedó fijo en un patio, y que no alcanzaré en el lenguaje a decirlo, porque no me daría el lenguaje para explicar lo que yo viví. Marga es como una dramaturga que tiene la capacidad de viajar a otros personajes, bien sea literarios o bien sea de la historia, y volverlos humanos y viajar justamente a esos momentos, no el momento del milagro, sino el momento que roza el milagro. Aquí está esta mujer que les recomiendo buscar, porque es una mujer sacrificada, va a morir en el año 400 de nuestra era. Entonces ella es amiga de los generales romanos y va a ser sacrificada por la intolerancia cristiana. Un obispo la manda matar. Se llamaba Cirilo. Y Patia es una loca hermosa. Ella no es poetisa, pero también es poetisa porque es astrónoma. Una mujer que vea las curvaturas del sol, pues es astrónoma, es poeta, ¿no? Es poetisa, es una sibila linda. Rafael nos la pinta en las estancias del Vaticano, nos deja a Hipatia pintada y otros pintores la han pintado, se la han imaginado. Hipatia, hay una película afortunada, se llama Ágora, de Amenábar. A mí me gusta este poema, Biblioteca de Alejandría, año 414. Lee a Aristarco y deja en el armario el rollo de papiro escrito en griego. Ya entendió el movimiento planetario, cada órbita al sol, arco andariego. Ay, el sol, mira cómo le digo aquí, que es un fruto solitario. En el jardín, un cacto solariego le enseña en flor la luz del herbolario. Yo me la estoy imaginando. Pasa al observatorio, canta. Luego recita en alta voz un silogismo en la gran sala de filosofía. Sabe la onda justa del guarismo, toma a Esquilo, que estaba allá en la biblioteca, y presiente la jauría. Entonces aquí hay que terminar con su muerte, sajada en el horror, que la van a con conchas marinas a sajar, le van a quitar toda su piel. Sajada en el horror, ve en espejismo su carruaje hacia el mar de Alejandría. El poema no dice cómo la veo yo, cómo la veo de espaldas a mí, vestida de blanco, como con un peplo o algo así, cuando esta mujer visiona su muerte un año antes mirando el mar de Alejandría. Eso no se puede decir en un poema, eso es lo raro, lo terrible, el lenguaje no da. Por ejemplo, Amelia Earhart. Amelia Earhart es la aviadora que muere en el 37 en el Pacífico. Yo trabajo ese horror de ella, hablando de no morir en la cama para una mujer que es Ulises, una mujer piloto. Ella va a morir porque no sabe clave Morse, porque la mujer está atacada y no sabe manejar esto, anda con un borrachito al lado, ella sabe que va a morir porque la niebla no la deja ver
y no tanqueó bien y no encontró la isla, bueno. Pero el momento en que ella va a morir, pues no lo he visto en ninguna parte, aunque ella tiene una frase que les quiero decir tan bella, dice, todos tenemos un Atlántico que atravesar. Cuando yo voy contra el sentido común, contra una idea que no es, contra lo que sea, eso es un Atlántico. Entonces, amores, lo que yo quiero decir es, ¿qué siente esa mujer para volar hacia el mar? Ya sabe que el avión no lo encontraron porque ella va a clavarse en el mar. Esa es la muerte, ella va a clavarse en el mar. ¿Qué puede sentir una mujer que vuela hacia su muerte en el mar? Lo que me interesa entrar en ella. El lenguaje no me va a servir para decirlo, medio me aproximo, quien lo lea jamás leerá ese instante de que ella va a morir ya. Es la muerte donde tenía que ser. Ella va a terminar su último viaje, no puede ir a San Francisco a vivir, sería tonto. Eso es lo que ella tiene que hacer, tiene que morir en el mar. Entonces yo quiero acompañarla con esa escritura que me apasiona de hacer. O sea, yo quiero cantar esos dolores, esas soledades de ciertas mujeres de la historia, pues faltan muchas, pero quisiera meterme allí, ¿no? No solamente son mujeres de la historia, sino las mujeres asesinadas en mi pueblo, como Mónica, Marta Patricia. No voy a decir el poema, por supuesto, pero voy donde la madre para que me cuente una historia de cómo muere Mónica, que es mi estudiante de bachillerato nocturno. Entonces, el poema no alcanza la grandeza, dice simplemente lo que la madre dice, ¿no? Es el horror y el dolor. Entonces, todo lo que sucede antes y cómo abraza a su hijo recién nacido como para irse por ese hijo y que la muerte no se la lleve aún. Entonces, son dolores tan inmensos que en uno están cantados todos, pero son dolores de mujeres amarradas a ventanas y asuntos que trabajo también del dolor de mi país ahí. Puesto que has mencionado a Julio Cortázar reiteradamente, para Julio Cortázar era muy importante para la creación literaria el juego. En realidad para Cortázar el juego era algo serio, pero no en el serio de los adultos, no esa gravedad ni de alguna manera amargura de hacer algo serio e impositivo, sino una solemnidad infantil, inocente. Entonces me gustaría que, por favor, nos hablaras acerca de cuál es tu relación con el juego y la poesía. Bueno, fue Cristina Valge quien me enseñó un ensayo de Cortázar que se llama Que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Pueden encontrarlo, viene de una ronda infantil. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital. Que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Pues te quiero contar que el nombre completo es Julio Florencio Cortázar, porque si no se dice el Florencio, pues no entramos en el mundo del juego. Y sí, defiende bastante el juego y por eso defiendo tanto el mundo de los niños. Entonces, allí sí viene la literatura como juego, aunque para mí hay otras palabras más sustanciales que el juego antes, siendo el juego tan sustancial. Hay unas palabras para mí más importantes que asignan el poeta, que sería primero el concepto de lo sagrado, y segundo estaría la filosofía, y tercero estaría los seres ancestrales, y cuarto los locos, y quinto los niños. Pero con el juego sí tenemos el poema como juego. Lo que pasa es que esa seriedad del poema trataría de ese juego que Johann Huizinga nos trae en el Homo Ludens, en la Femina Ludens, que significa que el juego también es muy serio y está muy estructurado en ciertos esquemas, aunque siga siendo un juego. La vida como juego pues me permite a mí estar siempre relacionada en el mundo de los niños y lo que decía, esas edades, por ejemplo, esas edades míticas que uno se puede inventar, ojalá de 7 a 14 años, hoy que estamos en el 14, tú te puedes quedar en esa edad ucrónica que te permita el juego. Eso sería, la vida tomada como juego sería algo interesantísimo. A mí me parecería rico ir en ese mundo del juego. El mundo del juego me permite burlarme de la arruga, las edades, todas esas bobadas, pues estupideces sociales y culturales como la vejez, por ejemplo. Manuel Mejía Vallejo decía, no me salvará la poesía, pero la risa sí. Yo pienso que nos salva el juego. Quisiera decir esta décima de Mejía Vallejo, me parece tan rico. Todos me dicen que viva de esta o de otra manera. Todos me dicen que muera hacia abajo o hacia arriba. Todos dicen en qué estriba la brega que yo asumí desde el día en que nací para jugarme del todo. Dejen que viva a mi modo, nadie morirá por mí.
cuando yo investigué sobre ti y tu obra, había algo sobre la filosofía de la poesía, solo que no era muy amplio y no logré captar bien la idea. Quiero que tú misma me cuentes para ti qué es, de qué se trata esto de la filosofía de la poesía, cómo lo aplicas en los talleres, cómo es. Bueno, nosotros simplemente leemos a los filósofos de la poesía. Nosotros dimos una conversación sobre Heidegger, pero yo quería referirme especialmente a cuando Heidegger nos hace ver a Van Gogh, por ejemplo. Heidegger hace ver a René Char y sobre todo a Hölderlin, que es su amor. Entonces, por esos laditos, sin entenderle mucho a Heidegger de la altura de su filosofía, Heidegger trata la poesía en su filosofía. Pero Heidegger, cuando nos hace ver esos suecos de Van Gogh y habla de esos zapatos, al que se les nota el cansancio por dentro del segador, eso que Heidegger hace ahí es para nosotros en un taller, esa parte, ¿no? Sus caminos de los bosques, todo esto, lo que podemos tomar para la literatura, es lo que queremos entrar. Octavio Paz entra Bachelard. O sea, los filósofos de la poesía son los que profundizan el hecho poético, como Bachelard profundiza el agua, el fuego, el aire. O sea, tú te lees a Bachelard, entonces tú dices, hola, pero ¿cómo se le ocurre a Bachelard en la poética del espacio darme este verso? Su casa era como palpitante de gaviotas. Es un verso de René Casals, un poeta del que ignoro todo, pero dice, su casa palpitaba de gaviotas, una casa marina. Entonces, cuando profundiza un solo verso Bachelard, pues te hace ver. Pienso que hacemos filosofía de la poesía cuando estudiamos la obra de alguien. Cristina se ha metido en Sor Juana, Cristina es muy buena filósofa de la poesía. Y cuando uno se atreve a sondear el asunto del otro, que hay que tener tiempo de entrar en todos los libros de poemas que uno tiene y todo, y cómo sondear. Esa sería la filosofía. ¿Qué tienen en común esos personajes que te han inquietado? ¿O qué cosa atraviesa aquellos momentos sobre los cuales has querido regresar poéticamente? Por ejemplo, hablabas ahora de la tragedia de esta aviadora improvisada un instante antes del cataclismo personal. Y entonces, ¿qué puede tener en común ella con esos otros personajes y esos otros instantes que te han marcado, que te han llenado de ilusión, pero que además te han movido por dentro y por fuera, porque tu mano también se ha movido? Hay una lectura, ¿no? Pongamos, hay una lectura de algo. Y es como si la persona te buscara para un recuerdo, para ser cantada otra vez. No sé qué pasa con la persona, porque tú nunca te sientas a decir, ¿de qué voy a escribir hoy? ¿Qué me va a salir hoy para la escritura? No. Tienes que estar tocado antes por algo que te motiva para decir, este es el ser que quiero cantar, este es el ser con el cual me quiero comunicar. Es muy raro y, ¿verdad? No había hecho yo la relación de entramar los personajes que trabajo en el poema, no había pensado en eso. Alguna relación tienen que tener y me encantaría mirarlos para saberlo. ¿Por qué ese y no otro? Mira, por ejemplo, estoy leyendo literatura china, por ejemplo, del siglo II. Es una poetisa china del siglo II, se llama Tsai Yen. La mujer es apresada por los hunos y entonces el emperador vuelve a mandar por ella. Ha tenido 2 hijos con un jefe bárbaro y él le dice, usted sí se va, pero sus hijos no. Entonces ella hace 18 cantos, que son una altísima poesía. Esa mujer me duele mucho, me duele esta mujer. Leo los 18 poemas y digo, voy a irme con ella en la noche, en la nieve, en una cosa muy fría, en las tiendas de campaña de los hunos. ¿Qué está sintiendo ella que no quiere comer y no quiere hacer nada? Porque, o sea, uno lee algo, pero la creación tiene que ser que yo haga mi propia creación a partir de una lectura. Pues para repetir la lectura no es gracia. Tiene que ser que yo sondee algo en ella para comunicarme con ella. Yo quiero recibir, como los antiguos poetas chinos, un grado que se llama grado de contempladora del horizonte. Estoy simplemente mirando un paisaje de mi pueblo, contemplándolo, cada árbol, a ver cuándo me voy a merecer yo el grado de contempladora del horizonte. Omar Rayo, por ejemplo. Mi Omar Rayo me parece la obra y todo. Yo me meto en esas geometrías de Rayo y encuentro asuntos con la gente de mi taller también.
Entonces lo canto en un soneto que estoy cantándole los colores que él mismo me ha enseñado y como estuve en China, todo aquello, ¿no? Entonces pienso, sí, hay personajes que no sé por qué. Hay una frase de un poema, yo no me acuerdo de qué es, que dice, vi la hija en el blanco. ¿Eso como qué es? Ninguna palabra está puesta al azar. Yo vi la nebulosa, vi su brillo, vi el cosmos en la pintura, vi en Asia una mañana mandarina porque sale vestido con un color mandarina, un color sagrado en Asia. Y estuvo en Asia y se vistió pues de un rey de allí. Vi en una tempestad del amarillo, estábamos trabajando los colores, en una tempestad del amarillo y en un manglar verdor de luz salina. Y me tuve que meter a los manglares a ver cómo veía una luz que le llegaba del mar. Vi el rojo en un anturio, un mar de millo, porque a mí me impresionan los sembrados de millo en el valle, entonces es otro rojo, pues no es el rojo rojo. Vi un espejismo en una flor beduina. Germán Arciniegas hizo un libro que se llamaba El nieto del beduino, porque Omar Rayo parecía un árabe. Entonces, mira, vi un espejismo en una flor beduina, vi un samán desdoblado en roldanillo porque el maestro hizo unas fotografías de unir samanes y partirlos, o sea, estaban en espejos los samanes, los desdobló. Entonces no hay nada aquí puesto que es lindo, no, que suena lindo, no, sino que es así. Y una clara ventana submarina porque hizo unas ventanas de roldanillo, las antiguas, bellísimas. Roldanillo tiene casi que los 400 años. Vi lo azul en el sol, la curvatura de una tijera herida, las obras de él. Su mutismo, no hay nada más silencioso que una pintura de ciertos artistas. Y él hace la tijera que le sale la herida, le sale la gota de sangre. Vi la sombra en un Rembrandt, porque alguna vez nos dijo que Rembrandt era de sus pintores preferidos. Su negrura, ya aquí llevo el amarillo, el mandarina, el verde, bueno, yo lo llevo ahí. Vi el nudo de Moebius. Un día el maestro nos habló del infinito, dio una charla sobre lo que era esa cinta infinita. Todo esto viene de ver retratos, de toda la realidad. Y como lo hice a los 8 días del morir, y morir en una altísima soledad, pues Águeda no alcanza a llegar en la muerte. Vi la gran soledad, me vi a mí mismo para que el artista se vea en su obra y se refleje totalmente en la obra. Bueno, la última frase no la explico con mucha claridad porque es mucho más profunda de lo que estoy hablando aquí. Pero entonces no hay nada puesto al azar en el poema. Entonces, gracias por preguntar, vi la hija en el blanco, que simplemente la vi el día de su boda. Yo pensé que el blanco era la visión de su hija el día de su boda, unos años antes de morir. A mí me gusta mucho la poesía y me gustaría que me dijeras algo sobre poesía. Me gustaría decirles un soneto que yo acabo de hacer, estoy muy contenta con él. Este poema viene de un documental que estaba yo viendo en la televisión, vean lo que pasa. Dice el locutor, el desierto del Atacama, en Chile. Casi no llegan las gotas del agua. De la lejanía del mar, el mar le va enviando por unas corrientes y una neblina hasta que caen unas goticas, quedan unas goticas de agua en los cactos del Atacama. Las aves y los guanacos se lo van a beber. Pero lo que yo no puedo decir en el poema es lo que me pasó con el poema. Y es que me sucedió que el aire era una selva, ¿no? Eso fue lo que me encantó saber. Yo no sé a quién más se le ocurrió, pero qué dicha cuando uno llega de último a descubrir algo. En el aire, aunque sea invisible, viene una selva total, viene el espíritu de las algas, de todos los animales del mar, de todos los seres, los trae el aire, aunque no los podamos ver los humanos, eso lo deben ver algunos seres, como ciertos animales o algo, ciertas fragatas. Entonces yo dije, el aire es una selva invisible, el aire trae asuntos de nieblas y cosas. Eso me encantó descubrir que el aire era una selva invisible. Entonces el soneto se llama Atacama y mira, yo creo que me quedó como bien. Del alto mar, el aire llega enfriado de hojas y fragatas. La salina le humedece de algas y amurado vuelve saliva pura la neblina. Entonces prende a cada flor
un vado tan mínimo de sol y sal marina que la gota es milagro condensado, dulce maná dejado entre la espina. Si la lejura no formara el frío, ni la niebla acendrara luz y escama, si el cacto no guardara su sombrío y la sed su aljibito de agua en rama, el ave no hallaría su desvío y el guanaco no fuera el Atacama. Me encanta cuando la gente dice, yo me quedé ahí, en esa imagen del Atacama. El poema hace visible lo que yo no había visto antes. Esa es una de las funciones, de las miles de funciones del poema. Lavaban las doncellas y fluía un guijarro amarillo. Presagiaba la vibración solar una alegría de océano distinto. Se allegaba limpio el primer mar y se esparcía el iris en el agua. Comenzaba la gracia de Afrodita. Era el día un álamo de luz si umbra daba. Al párpado le vi, aún dormía al desamparo náufrago del hado, aún de limo el sueño y manta había limpia para su cuerpo bien amado. Al palacio llegó, madre tejía, él era el mar, un mar recién hallado. Y el mar habló. Oímos la Odisea grabada al bronce, al vino y a la espada. Su rumor iba al bosque de Atenea y regresaba al friso de la entrada. La sirena confiaba en la marea. Una vaca pasía y azarada, la ninfa devolvía su presea. La gruta que sorbía era la nada. Entonces comprendí, yo era la vela, el lino hilado, la púrpura marina, la elegida, el lino hilado, el aire de la tela, la princesa Feacia, la fluida. Y le dije sonriente en la cancela, es a mí a quien hoy debes la vida. Yo estaba viendo una película con un novio que yo tengo que se llama Morgan Freeman y Jack Nicholson. Proponen 10 cosas para hacer antes de la muerte y uno de ellos dice, besar a la mujer más hermosa del mundo. Me puse a pensar quién podía ser la mujer más hermosa del mundo para mí y deduje que era ella ya anciana. Este poema está dedicado a mi hija especialmente por su abuela. Mi hermano le tomó una fotografía donde se le posa una mariposa. Sé que dicen que las mujeres jóvenes son hadas y las mujeres mayores pues ya no son hadas, pueden ser de las brujas magas. Pero ella es una hada. Entonces, si a una mujer se le posa una mariposa un rato, ya está tocada por la magia. Entonces, esa mariposa se le quedó un rato allí y eso es un pretexto para hacer un poema a una mujer inmóvil. Entonces, se llama El hada y la mariposa. Desde su silla de inválida, la mujer más hermosa del mundo vuelve a mirar sus manos encogidas. Se le enredan las ues, ya no habla bien, se le enredan las ues y las lanas. A esa hora abandona definitivo el tejido disparejo y mal orlado, último vestigio de una de sus más amadas bienobranzas. Invisible en la sala, mueble ella, entra alguien y se apresura a no mirarla. Se ha vuelto a los extraños un travesaño más del muro, un silbo entre estoraques, la evadida, la transparente, emparedada. La nieta rehuye a abrazarla, se repulsa al beso, a la ternura. Un niño teme a la vejez inmóvil y ella tiende los brazos mimosa hasta donde le da el movimiento que el aire niega. El año de 1934 le alcanza en la añoranza su vestido de flores de seda y le anuda una redecilla delicadísima a la cabeza.
se le avivan los halos azules de los ojos y solo desearía caminar hacia alguna de las puertas, ser útil, disponer las alberjas y el cilantro, las zanahorias en monedas breves para la sopa y en las tardes arreglar hilos, letines, ruedos y ojales. En la noche, a la mujer más hermosa del mundo la ayudan a acostar las hijas, del lado del corazón un lunes y al otro costado un martes. Jamás regresarán los hijos perdidos, ella no nombra, los extravía junto al hijo muerto en alguna colina semiparalizada de la sangre. Al otro día, una mariposita blanca de franja dorada se le posa por largo rato y unos segundos más en el gorrito que la protege del frío. Eso solo acontece de adorno a las hadas. Ella vuelve a mirar sus manos desvalidas, el mismo surco en la baldosa y los halos azules de las montañas. Muchas gracias, Julián, muchas gracias, muchachos, muchas gracias.